Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. 11 de octubre 2025, Dante Palma al habla. Han pasado unos minutos de las 10 de la mañana. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera. La radio es la RZ. También nos pueden escuchar y ver en mi canal personal, youtube.com/palmadante. Y se pueden comunicar con nosotros gracias a las redes sociales del programa. Facebook No Estoy Solo, Twitter no_estoy_solo, Instagram No Estoy Solo Radio. Hemos logrado que el Tesoro de Estados Unidos compre pesos. Nos han comprado pesos. Esta es la gran estafa. Esta es la gran estafa. Y aprovecho y le mando un abrazo grande a mi amigo Max de Lupi. Esta es la gran estafa, verdaderamente. Bueno, fuera de broma. Condenados al éxito. Eduardo Duhalde Dixit. Condenados al éxito. Bueno, finalmente entonces se confirmó cómo iba a ser la ayuda que se había anunciado 2 semanas atrás. Al mercado hay que darle un par de pastillas porque pasa de la euforia a la depresión de manera muy rápida. Ahora está eufórico de nuevo, por lo menos en el momento en que estoy grabando esto. Y bueno, y después se va a deprimir, no sé cuándo, quizás la semana que viene, quizás después de las elecciones. Bueno, también dependerá del resultado de las elecciones. Pero en fin, bueno, ahora insisto, más allá de la broma, bueno, hay un swap de monedas similar al que tenía Argentina con el que tiene Argentina con China, pero miren, me salió el fallido porque aparentemente parte de la negociación es que Argentina se saque de encima a China. Por lo pronto, eliminando el swap y también probablemente haciendo todo lo posible para que las inversiones chinas en el país o se reduzcan o bueno, se limiten de alguna manera. Así que claramente detrás de este apoyo del gobierno de Estados Unidos hay claramente una mirada geopolítica de la importancia que tiene el gobierno de Milei y la Argentina para la administración Trump. Más allá del swap, y decir lo que yo les decía al principio en broma, pero que no lo es tanto, lo que sucedió, esto yo escuchaba por ahí, habría que chequearlo, pero entiendo que es la 5ª vez en la historia que digamos, el Tesoro americano sale a intervenir en otros países porque jueves en Argentina el Tesoro puso 100 millones de dólares, contribuyó, digamos, si quieren, con 100 millones de dólares para poder controlar el precio del dólar. Así que compró pesos o vendió dólares, bueno, como ustedes quieran llamarlo, y el propio Bessent salió a decir que lo piensan seguir haciendo y que hasta incluso va a ser un muy buen negocio para ellos, obviamente, y tendría sentido que así fuera, ¿no? Bueno, en fin, así que en esto estamos. Obviamente hubo mucha euforia por parte del gobierno que no tiene muchas cartas más en la manga. Seguramente acá me imagino yo que el plan va a ser tratar de que este nuevo espaldarazo genere una baja en el riesgo país y que eso le permita finalmente tomar nueva deuda para pagar la deuda y así la vida, así la vida de los argentinos. Ya hemos estado ahí porque siempre estuvimos ahí. En fin, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Sin duda, políticamente hablando, esto le da aire al gobierno. Quiero creer que en las ruedas que faltan de acá a las elecciones, entonces el dólar no se va a ir por las nubes, o sea que va a haber una cierta estabilidad que le va a permitir a la actual administración llegar al 26 de octubre. Después de lo que ha sido el escándalo Spert, la vergüenza de Spert, que se ha expuesto en toda su magnitud con una infinita cantidad de mentiras. Además, bueno, ahora está incluso complicado judicialmente. Las últimas noticias, ustedes habrán escuchado, fueron allanamientos, tuvo que pedir licencia. Además, no va a renovar en la Cámara de Diputados, se va a tener que buscar un trabajo. Igual, es un tipo que evidentemente consigue muy buenos trabajos. Se conoció el contrato
que tuvo con quien sería un narco que va a ser juzgado por narcotráfico. Ustedes saben, Fred Machado, un contrato por $1 millón por una consultoría. La puta, ¿no? Bueno, pues es alguien que evidentemente negocia muy bien sus contratos, el profe para los amigos, y bueno, y que además cobra bien los adelantos. Yo no me acuerdo, yo creo que nunca cobré un adelanto en mi vida. Es decir, una vez cobré un adelanto por un libro, sí, en el Planeta, por El Quinto Poder. Ese fue, creo que pero no fueron $200.000, claro, no, fue un poco menos, sí, quizás bastante menos. Bueno, en fin, pero y después, bueno, claro, se tuvo que vender el libro, ¿no? Fue un adelanto. En cambio, el caso de Spert, además no lo hizo el trabajo y no devolvió el dinero. Es como que me hubieran pagado el adelanto y que yo no hubiera escrito el libro. Bueno, en fin. Cosas extrañas que suceden, pero bueno, el gobierno, lo voy a decir en el editorial, evidentemente en los últimos meses viene de traspié en traspié, casi todos ellos autoinfligidos. Nos olvidamos del caso Andis, pero eso obviamente va a seguir la ruta judicial. A su vez también ha habido un revés judicial para el propio Milei y su propia hermana, donde le peritarían los celulares por el caso Libra. Yo creo que alguna vez lo dije acá, ¿no? A ver, es una audacia, pero vamos a decirlo entonces con todas la cautela del caso, pero va a tener problemas judiciales Milei probablemente cuando termine su mandato. Yo no sé si la condición de presa que tiene Cristina Kirchner o inauguró un proceso, una peruanización por lo pronto de la actividad presidencial en Argentina, a partir de la cual hay una especie de relación necesaria y de destino inexorable entre ser presidente y terminar preso. No lo sé, eso habrá que experimentarlo, habrá que esperar qué sucede, pero Milei va a tener problemas. Me parece que hay muchas de las decisiones, no solo lo de Libra, que ha tomado, que van a ser judicializables, y en un contexto donde justamente falla la política en el mejor y en el peor de los sentidos, si quieren. Es un Milei sin poder o un Milei fuera de la administración, me parece que va a ser muy vulnerable a mucha gente a la cual Milei humilló. Gente que lo merecía y gente que no, pero bueno, eso ya no va a importar. Gente con mucho poder que fue humillada seguramente se la va a cobrar, especialmente después de que Milei hubiera hecho el trabajo sucio que gente con poder y que la precedió no se atrevió. Así que, bueno, igual esto es futurología, tantas cosas pueden pasar. Si pasan cosas cada semana, imagínense hablar de acá a 2 años o eventualmente a 6. Bueno, en fin, es mucho tiempo. Pero bueno, así que hay mucho movimiento. No quiero adelantar mucho de las elecciones a su vez, porque eso vamos a hablar de eso en el editorial, que está también muy conectado con ese intento de relanzamiento de lo que fue Milei cantando en el Movistar Arena y bueno, y las novedades de las últimas horas recibidas con respecto a Estados Unidos. En la segunda parte de este programa, como ustedes saben, siempre vamos rotando ahí la sección, y de eso les voy a hablar después de escuchar el audio del municipio de Merlo. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Estaba buscando una entrevista histórica, estaba buscando algunos personajes, algunos que no lo hubiéramos visto nunca, y de casualidad, la verdad que no sabía que existía, encontré una entrevista, es una conversación de Gilles Deleuze, el filósofo francés,
que era de quien estaba buscando una entrevista, pero digo, encuentro una conversación de él, que a su vez está siendo casi de entrevistador, o sí, es un conversador en realidad, pero es él quien le pregunta eh, a un... a un intelectual que es su discípulo, digamos, que está vivo, un tipo grande, pero que está vivo, su discípulo en Francia, alguien que es un defensor de la causa palestina, y lo encontré justamente en una conversación barra entrevista que se llama Los indios de Palestina, con quien habla de Les es con Alayas Sambar, Alayas Sambar, que tiene una larga trayectoria en esa defensa. Y bueno, obviamente digo, bien al caso, perdón, por lo que ustedes saben que está pasando y en estas últimas horas por lo que sería el acuerdo de paz y bueno, los primeros pasos en ese acuerdo entre Israel y Hamás, con un intento ahí de ver qué se hace con Gaza. Así que les voy a hablar de los indios de Palestina. Les voy a leer la conversación entre Gilles Deleuze y Alayas Sambar. Es una conversación del año 1982 para que vean cómo, curiosamente, hay tanto en común con lo que está pasando. Es una reflexión sobre la identidad palestina interesantísima. Le vuelvo a decir, no hay ninguna neutralidad en esta conversación. Está claro la postura de Deleuze y la postura de Sambar, pero no importa, y aún si ustedes no estuvieran de acuerdo con esa postura, escúchenla, porque está bien fundamentada, está bien pensada y es en sí misma interesante. Bien, hoy tengo un programa bastante pesado, la entrevista lleva tiempo, el editorial también es bastante largo, así que corto rápido para que me quede algo de tiempo al final y nos vamos de lleno ya con el editorial. Después de escuchar el audio del municipio de José Cepaz, entonces vienen mis palabras, cuyo título es Vergüenza Ajena. En José Cepaz seguimos sumando equipamiento para nuestra red de hospitales, fortaleciendo y garantizando la atención médica gratuita para todos los paceños. Nuevo angiógrafo para el Hospital Bulhan y 2 nuevos tomógrafos para el Hospital Angio y el Hospital Oncológico. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de octubre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 17 de octubre. Segundo vencimiento 31 de octubre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Vergüenza ajena. Muchas veces en este espacio hemos mencionado como una de las variables para entender el triunfo de Milei, el modo en que lo que llamábamos acá la gente rota se identificó con su figura. Por supuesto que esto no era un intento de estigmatización, sino la simple descripción enfocada, podríamos decir así, en un sector de la población a la que sucesivas crisis económicas y sociales había destruido en todo sentido, también en lo que respecta a su subjetividad. Muy conectado a esto, podríamos decir también que había una sed de revancha, una necesidad de castigo guiada por una bien fundamentada ira por el malestar padecido. O sea, había que acabar con los privilegiados, y el privilegio era la casta, una categoría que tenía como referente principal a la política y naturalmente a todo lo vinculado con el Estado, pero que también se podía extender a sectores empresariales, periodistas, universidades, etcétera. Es decir, los creadores, digamos, del sentido común hegemónico. Por supuesto que detrás de esa necesidad de castigo había una esperanza falsa, mentirosa, tramposa, pero esperanza al fin, al menos en los que, o para los que no se daban cuenta de que era falsa, mentirosa y tramposa, ¿no? Me refiero a la idea de que el fin de los privilegios beneficiaría finalmente al conjunto de la población. Esa era la esperanza. El ejemplo más evidente era la soncera de suponer que entonces reducir el gasto político era la solución al problema de los argentinos.
Se trata de una afirmación que no resistía ni resiste el menor análisis. Más allá de que, por supuesto, hacía falta reducir el gasto político y Milei tenía razón en apuntar a todos los privilegios de la casta. Pero lo que no era verdad es que de la eliminación de esos privilegios se siguiese el bienestar general, ¿no? Esto que decíamos, vamos a aumentar la jubilación porque le vamos a recortar, porque se van a acabar los choferes de los diputados. Eso es una estupidez. Una estupidez. Siempre lo fue. Aunque por supuesto sea cierto que está bien eliminar algunos de esos privilegios, ¿sí? Se entiende, ¿no? Los que me leen hace años o que me escuchan saben que, a ver, suelo emparentar la figura de Milei con la de la película, con el Joker 1. Es decir, especialmente en ese momento cuando, hacia el final, digamos, cuando esa violencia generalizada explota y no busca ninguna otra finalidad que la violencia misma. Es una generalización y, entonces, por tanto, es injusta, pero podemos decir entonces, si quieren, o lo podemos matizar para no generalizar tanto, que buena parte de los votos que recibió Milei provinieron de un montón de gente que, con razón, sí, harta de gobiernos de distinto color que les jodieron la vida, decide votar al loco, al roto, otra vez, al desequilibrado, que en todo caso estaba tan loco, tan roto, tan desequilibrado como la mayoría de los argentinos. ¿Y qué tenía que hacer ese loco? Bueno, que rompa todo, porque en todo caso, a ver, peor de lo que estábamos no se puede estar. Esta última afirmación, otra vez, es falsa. Sí, se puede estar peor, pero no importa. La sensación era esa y, recuérdenlo, por cierto, no lo olviden, la posmodernidad nos dice que lo único que no se puede contradecir son las autopercepciones. Y todo el mundo, o una parte si quieren, autopercibía que peor no se podía estar. Ahora bien, más allá de algunas decisiones y de mucha gestualidad en torno a algunas disputas de la batalla cultural, en el ámbito económico el gobierno de Milei solo puede mostrar la baja de la inflación. No es poco, de hecho es mucho. También, si me escuchaban o me leían, mi intuición era, lo estoy diciendo en pasado, que ese logro alcanzaría para validar al gobierno en estas elecciones de medio término. Pero quizás no sea así. Dejémoslo ahí abierto. Especialmente a partir de la infinita cantidad de errores y escándalos que envuelve a la administración desde hace algunos meses. La Argentina ha tenido gobiernos horribles, pero llaman la atención tantos errores, uno detrás de otro, en tan poco tiempo, y especialmente después de haber sorteado con holgura un primer año en el que tenía todo en contra el gobierno de Milei, y en el que los más optimistas, recuerden, auguraban helicóptero antes de cumplir el primer semestre. Incompetencia, soberbia, egos y un plan para un país que no existe, de repente confluye en ese momento trágico de la política que es impredecible, pero que cuando aparece se hace evidente. El momento en el que metafóricamente empiezan a entrar todas las balas. El inicio de un fin que puede extenderse más o menos, pero que es inexorable. Incluso el contraejemplo de la reacción kirchnerista a la derrota de 2009, ustedes se acordarán, digamos, después del conflicto con las patronales del campo, digamos, esa reacción que genera, digamos, o que lleva al triunfo arrasador en 2011, incluso ese evento podría ajustarse a este vaticinio. O sea, tras el conflicto con las patronales del campo y con los medios, algo se rompió y la sutura fue solo provisional. Tardó bastante en explotar, pero explotó igual. Todo puede pasar, pero cuesta imaginar cómo el gobierno podría acortar esos casi 14 puntos de desventaja en la provincia de Buenos Aires tras el escándalo de Spert, de lo cual se seguiría que es más probable que el gobierno pierda. Hablo de la nacional, al menos por un voto, o que en todo caso, a ver, si la magia de la contabilidad de los sellos, porque ustedes saben, bueno, no, la Libertad Avanza está en todas las provincias, pero entonces Frente Patria no, entonces bueno, depende cómo lo cuentes, bueno, está bien, eso podría dar quizás entonces al gobierno un voto más por lo menos, para decir ganamos, pero no va a poder quitarse de encima la histórica paliza que eventualmente recibiría en la provincia de Buenos Aires, además, digamos, frente al peronismo y frente a lo que
o al que podría aparecer como su principal competidor en 2027, que es Kicillof. Sumemos a esto que el lunes 27 de octubre todos esperamos cambios drásticos en la economía, cambios de esos que no van a favorecer a las mayorías, incluso con este anuncio de las últimas horas de Estados Unidos de directamente salir a comprar pesos argentinos, por decirlo de alguna manera, además del swap de 20.000 millones. Bueno, aún con semejante apoyo, que es muy importante, por cierto, pero todos esperamos que ese lunes, o que a partir de ese lunes empiecen a pasar cosas de manera bastante inmediata. Volviendo un poco a lo que había sucedido con el kirchnerismo en 2009, si ustedes se acuerdan, después de esa derrota, hay un relanzamiento, pero que es un relanzamiento que se hace con medidas audaces, radicales y profundas. No importa si te gustan o no. Me parece que todos aceptaríamos esa descripción. Entonces la pregunta sería, ¿tiene margen para hacer Milei algo así? Para ese tipo de medidas. O en todo caso, a ver, ¿qué tipo de medidas podría tener en la manga más guita de algún lado para extender el atraso del dólar? Si el peronismo no alcanza para ganar una elección, tampoco parece alcanzar el antiperonismo. Entonces, al roto, el roto debería ofrecer algo más que su cualidad de roto, especialmente cuando del otro lado la principal referente está presa y el riesgo Cuca es un hombre de paja, ¿no? Por otra parte, lo que sirve para ganar una elección no necesariamente alcanza para gobernar. El viva la libertad carajo, entonces se parece, lo habrán visto, si no se ha convertido en un meme casi, ese capítulo de Los Simpsons en el que Bart repite una frase estúpida una y otra vez, y todos sus amigos le dicen, haz lo tuyo, Bart, o sea, repite esa frase estúpida, porque ya nadie espera otra cosa de vos, digamos, era un poco el sentido y la broma de ese sketch, de ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Entonces, a ver, lo que al inicio pretendía crear una mística, esto, viva la libertad carajo, después de cada intervención, hoy es un meme con la cara de Alf, ¿no? Porque ustedes saben que nos burlamos bastante de que la voz de Milei se parece cada vez más a la de Alf. Y además, permítame agregar, en todo caso, que los que tenían esperanza la están perdiendo, esto se ve en los resultados de las elecciones, y aquellos jokers, si quieren, que solo querían incendiarlo todo, empiezan a darse cuenta que su joker quizás sea parte del problema. O dicho de otra manera, observan que quizás, antes que una novedad, están frente al último y decadente paso de la descomposición de la política, es decir, aquella contra la cual reaccionaban incendiándolo todo. Porque, a ver, o bien asistimos al modo en que Milei se ha rodeado de la casta, algo que muchos le critican, o bien cabe preguntarse hasta qué punto estamos frente a un escenario superador, después de los escándalos Libra, Andís y del presunto narcodiputado que pedía cárcel o bala para ahora abrazarse al Estado de Derecho, que eventualmente podría brindarle el beneficio de la primera opción. Por último, especialmente a partir de 2010, aquel kirchnerismo había sabido conectar e interpretar lo que estaba pasando del mismo modo que Milei lo entendió previo a la elección de 2023. El punto es que ahora, hablo de Milei, parece desconectado de la realidad, envuelto en conspiranoias y en la repetición de su fórmula, o en todo caso, y la repetición de su fórmula muestra que aquel aprovechamiento, me refiero al previo al de la elección 2023, fue menos una estrategia que una carambola. Un ejemplo más de el hombre que está en el momento justo, en el lugar justo, y nada más. O sea, la disrupción constante puede ser efectiva fuera del poder y en la administración puede funcionar un tiempo. Pero hay un momento en el que un sector de la población al menos pide soluciones y sobre todo, aunque no esté tan de moda, en un contexto en el que queda expuesto cómo mintió
el profe que firmaba acuerdos por $1 millón para asesorar presuntos narcos, digo, aun cuando no esté de moda todavía, hay algunos conservadores que valoraríamos cierto sentido del pudor. Ese que estuvo ausente en el concierto que brindó el presidente en el Movistar Arena. A propósito, y con esto cierro, un poquito de mitología griega para hablar del pudor. Según, es bastante famoso, el catedrático español Carlos García Gual, en la antigüedad se consideraba que el pudor, el respeto y el sentido moral, hay dos en griego, eran esenciales para la convivencia humana. De hecho, el mito cuenta que cuando los dioses dieron forma a las distintas especies, encomendaron a 2 de los titanes, a Prometeo y a Epimeteo, la tarea de distribuir características a cada uno de los seres vivos, de modo tal que todos tuvieran fortalezas y debilidades, ¿no? Como para hallar cierto equilibrio. El problema es que Epimeteo, cuyo nombre significa el que reflexiona tarde o el que piensa después de actuar, repartió todo y se olvidó del hombre. De aquí que Prometeo, justamente también, que significa el que piensa antes de actuar, lleva adelante ese famoso episodio donde entonces le roba el fuego a los dioses y se lo ofrece a los hombres, que gracias a ello entonces fueron también los únicos seres capaces de reconocer y venerar a las divinidades, además de poder sobrevivir. Sin embargo, ¿qué ocurre en ese momento? De la posesión del fuego no se sigue la sabiduría política. Y la mejor prueba de ello es que cuando los hombres entonces se unieron y vivieron juntos, comenzaron a tener conflictos y al punto tal de poner en riesgo la continuidad de la especie. Fue por eso que Zeus envió al dios Hermes a que repartiera a todos los seres humanos la mencionada Aidos y la Dike, o Dike, que es el sentido de la justicia, porque sin ellas no habría posibilidad de vivir en sociedad. Ok, de nuevo, Aidos y Dike. Platón resume este pasaje en su diálogo Protágoras, lo dice así. Dice, a todos, dijo Zeus, y que todos participen, pues no existirían las ciudades si tan solo unos pocos de ellos lo tuvieran, como sucede con los saberes técnicos. Dice, es más, dales de mi parte una ley, que a quien no sea capaz de participar de la moralidad y de la justicia, lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad. Fuerte. Zeus. A propósito del término Aidos, el que mencioné antes, Pedro Olaya, que es un especialista en cultura griega, tiene muchos libros, alguna vez hemos hablado de esos libros aquí, nos recuerda que ese Aidos proviene de Aito. Aito se escribe A-I-T-H-O. Esto es un fuego interior que aflora, en ocasiones sobre nuestro rostro de forma de rubor, ¿no? Es esta idea de la vergüenza, de la vergüenza vinculada a la moralidad. Y es muy lindo contado así, el mito. ¿Por qué nos ponemos colorados? Bueno, porque es como un fuego que tenemos adentro que sale y se expresa en nuestro rostro en forma de rubor. Cierro con esto. Ahora sí. Si los argentinos, recuerden que teníamos que tener 2 cosas para vivir en sociedad, pero si ya hemos perdido el sentido de la justicia, si ya hemos perdido una, y hemos perdido con ello entonces la posibilidad de una convivencia pacífica, no permitamos que se lleven también ese otro don, el de ponernos colorados, sea por vergüenza propia, sea por vergüenza ajena. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta.
pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui cuidamos a los animales con compromiso y amor. Fuimos pioneros. En 2013 inauguramos la primera clínica veterinaria municipal del país. Ofrecemos atención gratuita con servicios como castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación, consultas médicas y un programa de adopción responsable. Conoce más en corazondezonasur.com.ar/servicios. Berazategui, Corazón de Zona Sur, Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Les confieso que siempre para la sección de grandes entrevistas, bueno, trato de buscar personajes que nunca hayamos trabajado para no repetirlo. A veces repetimos porque vale la pena, pero en general trato de buscar alguna novedad. Y bueno, por distintas razones, esta semana me acordé de Gilles Deleuze, el filósofo francés, así que me puse a buscar entrevistas. Pero la verdad que Deleuze no es un tipo fácil, no es fácil de leerlo, ni siquiera en las entrevistas. Entonces me resultaba complicado encontrar algo que pudiera, digamos, por lo menos usarse para el gran público, un público no especializado. Pero en esa búsqueda encontré de casualidad una conversación donde incluso Deleuze hace más de periodista con Elías Sambar, Elias Sambar. Elias Sambar nació en Haifa, está vivo todavía. Su familia fue forzada por la creación del Estado de Israel a abandonar su tierra natal cuando él tenía un año y unos pocos meses, porque él nace en 1947. Creció y estudió en el Líbano, es discípulo de Deleuze, y en el 69 justamente se va a París a proseguir sus estudios. Después dictó clases en Derecho Internacional en la Universidad de París. Fue docente en el Líbano, en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton. Y en este caso se encuentra con Deleuze para conversar sobre el lanzamiento de lo que es la revista de estudios palestinos, que, si no me equivoco, en 2008 dejó de publicarse. Esta conversación es del año 81 y se publica en el 82, o en todo caso del año 82. Sale originalmente en Liberation, del 8 y 9 de mayo de 1982. ¿Sí? Después se publica, creo que hay una publicación en español, en 2003, parece que sale en el libro Dos regímenes de locos. Así que puede ser que alguno en algún momento la haya leído, yo no la conocía. ¿Qué más les puedo decir? Perdón, me corrijo. La revista sale por primera vez la revista de estudios palestinos sale en octubre de 1981. La conversación es posterior y sale publicada entonces el año que le sigue. Comienza con Deleuze haciendo una celebración. Dice: hace tiempo que esperábamos una revista árabe en lengua francesa, pero más bien del lado de África del Norte. Si son los palestinos, sin embargo, que la hacen. Tienen dos caracteres evidentemente centrados en los problemas palestinos, pero que conciernen también al conjunto del mundo árabe. Por una parte, en ella se presentan análisis sociopolíticos de gran profundidad, en un tono medido, como de sangre fría. Por otra parte, en ella se moviliza un corpus literario, histórico, sociológico, propiamente árabe, muy rico y poco conocido. La entrevista tiene un título que se llama Los indios de Palestina.
Así que, bueno, mientras yo buscaba algo sobre Deleuze, de repente me encuentro con el cruce de, una entrevista en la cual participa Deleuze, y que a su vez se habla de Palestina en este contexto tan particular. Cuando estoy grabando esto, parece un principio de acuerdo entre Hamás e Israel, digamos, mediado por Trump. Hay una serie de puntos, en principio, con los cuales acordarían, y se estaría llevando adelante la primera etapa, que es la liberación de los rehenes israelíes, y también la liberación de presos palestinos que estarían en manos de los israelíes. Bueno, este es el contexto, así que me pareció, la verdad, que más que adecuado recoger por lo menos una problemática que evidentemente lleva muchas décadas. Y esta conversación me parece interesante porque además Sambar, que obviamente está a favor de la causa palestina, eso no lo oculta, pero hace, y viene llevando adelante reflexiones sobre la identidad palestina. Y tiene en este caso acá una intervención que es muy interesante. Comienza Deleuze. Se pareciera que algo ha madurado del lado de los palestinos. Insisto, año 82. Un nuevo tono, como si hubieran superado el primer estadio de su crisis, como si hubieran alcanzado una región de certidumbre o de serenidad, de derecho, dice, que atestiguara de una nueva conciencia, y que les permitiera hablar de una nueva manera, ni agresiva ni defensiva, sino de igual a igual con todo el mundo. ¿Cómo explicás eso?, le pregunta entonces Deleuze a Sambar, siendo que los palestinos no han alcanzado aún sus objetivos. Dice Sambar, sentimos esa reacción desde la aparición del primer número. Los lectores entonces se dijeron, vaya, los palestinos también hacen revistas como esta, y eso removió en sus cabezas una imagen ya establecida. No olvidemos que para muchos la imagen que reivindicamos del combatiente palestino seguía siendo muy abstracta. Me explico. Antes de que impusiéramos la realidad de nuestra presencia, no éramos percibidos más que como refugiados. Cuando nuestro movimiento de resistencia impuso que se contara con nuestra lucha, se nos encerró de nuevo en una imagen reductora. Fíjense cuántos puntos en común, o no en todo caso, o discutamos cuántos puntos en común hay con la situación actual, ¿no? Multiplicada aislada hasta el infinito, se trataba de una imagen de puros militaristas y no se nos percibía más que haciendo eso. Es para salir de ahí que preferimos nuestra imagen de combatientes a la de militares en sentido estricto. Creo que la extrañeza que provocó la aparición de esta revista viene también del hecho de que algunos se comienzan a decir que los palestinos existen y que no solo sirven para recordar principios abstractos. Si bien esta revista viene de Palestina, se trata de hecho de un terreno en el que se expresan preocupaciones múltiples, un lugar en el que no solo toman la palabra palestino, sino también árabes, europeos, judíos, etc. Algunos deben sobre todo comenzar a realizar que si hay un trabajo como este, una tal diversidad, comenzar a darse cuenta, hay un tema con la traducción ahí que está mal hecha, ¿no? Debe ser de realize. Bueno. Si hay un trabajo como este, entonces una tal diversidad de horizontes significa que probablemente debe haber también, y en otros niveles de Palestina, pintores, escultores, obreros, campesinos, novelistas, banqueros, comediantes, comerciantes, profesores, en fin, una sociedad real, y se dan cuenta, de la existencia de la cual esta revista da cuenta. Palestina no solamente es un pueblo, sino también una tierra. Es el vínculo entre ese pueblo y esa tierra espoleada. Es el lugar en el que actúa una ausencia y un deseo enorme de retorno. Y ese lugar es único. Está hecho de todas las expulsiones que nuestro pueblo vive desde 1948. Cuando uno tiene la mirada en Palestina, la estudia, la escruta, sigue hasta el más pequeño de sus movimientos, nota cada cambio que la toca, completa todas esas imágenes antiguas. En resumen, nunca se la pierde de vista. Ahí interviene Deleuze. Dice, muchos artículos de revistas de estudios palestinos recuerdan y analizan de una manera nueva los procedimientos a través de los cuales los palestinos fueron expulsados de sus territorios. Esto es muy importante porque los palestinos no están en la situación de colonizados, sino de evacuados, dice, de expulsados. En el libro que estás preparando, dice Deleuze, insistes en la comparación con los Pieles Rojas. El libro se llama La expulsión, ¿no? Dice, es que hay dos movimientos muy diferentes en el capitalismo, continúa Deleuze. O bien se trata de mantener a un pueblo en su territorio y de hacerlo trabajar, explotarlo para acumular más excedente, es lo que se llama corrientemente una colonia,
o bien por el contrario se trata de vaciar un territorio de su pueblo para dar un salto hacia adelante, aunque para ello haya que traer una mano de obra de afuera. La historia del sionismo y la de Israel, como la de Estados Unidos, ha seguido este camino, dice Deleuze. Dice, ¿cómo crear el vacío? ¿Cómo vaciar un pueblo? Ahí le pregunta a Sambar. En una entrevista, Yasser Arafat marca los límites de la comparación. Y ese límite también forma parte del horizonte de la revista de estudios palestinos. Dice, hay un mundo árabe, mientras que los Pieles Rojas no disponían de ninguna base o fuerza fuera del territorio del que se les expulsaba. Recuerden que el título de la entrevista es Los indios palestinos. Y ahí Sambar entonces interviene y dice, bueno, somos expulsados especiales porque no fuimos desplazados hacia tierras extranjeras, sino hacia la prolongación de nuestro hogar, entre comillas. Fuimos desplazados en tierra árabe, donde no solamente nadie quiere disolvernos, pero donde esa idea misma es una aberración. Ahí pienso en la inmensa hipocresía de ciertas afirmaciones israelíes que le reprochan a otros árabes no habernos integrado, lo que en el lenguaje israelí significa hacer desaparecer. Súbitamente a nuestros expulsores les preocupa el racismo árabe hacia nosotros. ¿Significa eso que no hemos debido enfrentar contradicciones en ciertos países árabes? Ciertamente no, pero estos enfrentamientos no surgieron del hecho de que éramos árabes. A veces eran inevitables, porque éramos y somos una revolución armada. De la misma manera somos los Pieles Rojas de los colonos judíos en Palestina. A sus ojos, nuestro solo y único rol consistía en desaparecer. En ello es evidente que la historia del establecimiento de Israel es una continuación del proceso que dio nacimiento a los Estados Unidos de América, dice aquí Sambar. Y continúa. Esto es probablemente uno de los elementos esenciales para entender la solidaridad recíproca entre ambos. También es uno de los motivos por los que durante el periodo del mandato no fuimos sujetos a una colonización habitual clásica, la cohabitación de colonos y colonizados. Ahí hay un asterisco donde dice, bueno, bajo dominio militar británico hasta 1921, recuerden, Palestina fue enseguida puesta bajo mandato de Gran Bretaña y la Sociedad de las Naciones. El gobierno civil comenzó en 1923 y duró hasta 15 de mayo de 1948, cuando los británicos abandonan el país y se proclamó el Estado de Israel. Retomando, los franceses, los ingleses, etc., aspiraban a instalar espacios en los cuales la presencia de los autóctonos era la condición de asistencia a esos espacios. Insisto, tratemos de pensar la situación actual, ¿no? A ver cuánto se parece o no. Era necesario, para que una dominación se ejerciera, que los dominados estuvieran ahí. Eso creaba, lo queramos o no, espacios comunes, es decir, redes, sectores, niveles de la vida social en los que ocurría precisamente ese encuentro entre los colonos y los colonizados. Que fueran intolerables, aplastantes, explotadores, dominadores, no cambiaba en nada el hecho de que el extranjero, para dominar al local, tenía que comenzar por estar en contacto con él, dice Sambar. Y continúa. El sionismo, por el contrario, parte de la necesidad de nuestra ausencia. Más aún, hace de la especificidad de sus miembros, la pertenencia a comunidades judías, la piedra angular de nuestro rechazo, de nuestro traslado, dice, y de la sustitución que también describió Ilan Halevi, ¿no?, en La cuestión judía, la tribu, la ley y el espacio. Y es así como nacieron para nosotros, a la siga de los colonos extranjeros, aquellos que creo que deberíamos llamar, dice, los colonos desconocidos. Aquellos cuyo único proceder se reducía a hacer de sus características propias la base del rechazo total del otro. De hecho, pienso que en 1948 nuestro país no solamente fue ocupado, sino que de alguna manera desapareció, entre comillas. Es sin duda, así como los colonos judíos devenidos en ese momento los israelíes, deben haber vivido la cosa. El movimiento sionista movilizó a la comunidad judía en Palestina no en torno a la idea de que los palestinos un día partirían, sino sobre la idea de que el país estaba vacío. Hubo, por supuesto, algunos que llegados al lugar constataron lo contrario y lo escribieron, pero el grueso de esta comunidad funcionaba con respecto a gente con la que se codeaba todos los días como si estos no estuvieran ahí. Y esta ceguera no era física, nadie se dejaba engañar a ese nivel, pero todo el mundo sabía que aquel pueblo hoy presente, estaba en instancia de desaparición, otra vez entre comillas.
todo el mundo se daba cuenta también de que para que esa desaparición funcionara, había que hacer desde un inicio como si ya hubiera ocurrido. Es decir, no viendo nunca la existencia del otro, sin embargo, ultra presente. Para funcionar, el vacío en el territorio debía partir por una evacuación del otro de la propia cabeza de los colonos. Para lograrlo, el movimiento sionista jugó a fondo sobre una visión racista que hacía del judaísmo la base misma de la expulsión, del rechazo del otro. Fue ayudado de manera decisiva por la persecución de los europeos que, llevada a cabo por otros racistas, le permitía encontrar una confirmación a su propio esquema. Pensamos de hecho que el sionismo aprisionó a los judíos, los tiene cautivos de esa visión que vengo de describir. Digo a conciencia que los tiene cautivos y no que los tuvo en un momento dado. Lo digo porque una vez que el Holocausto pasó, el esquema cambió. Se transformó en un pseudo principio eterno que quiere que los judíos sean en todo lugar y en todo tiempo el otro de las sociedades donde viven. Es muy interesante, otra vez se puede compartir o no, pero que es interesante lo es. Pero no hay ningún pueblo, ninguna comunidad, y afortunadamente para ellos, que pueda pretender ocupar inmutablemente esta posición del otro rechazado y maldito. La conversación es del año 82. Hoy, el otro en el Próximo Oriente es el árabe, es el palestino. Y, colmo de la hipocresía y del cinismo, es a este otro, cuya desaparición figura siempre en el orden del día, que las potencias occidentales le piden garantías. Somos nosotros, sin embargo, los que necesitamos ser garantizados contra la locura de los jefes militares israelíes. A pesar de ello, la OLP, nuestra sola y única representante, ha presentado su solución al conflicto, el Estado Democrático en Palestina, o sea, un Estado donde serán destruidos los muros existentes entre todos sus habitantes, cualquiera que ello sea. Ahí interviene Deleuze. Dice, la revista de estudios palestinos tiene su manifiesto, que consta en las 2 primeras páginas del número 1, que dice, somos un pueblo como los otros. Somos un pueblo como los otros. Se trata de un grito cuyo sentido es múltiple, dice Deleuze. En primer lugar, es un recuerdo o un llamado. A los palestinos se les reprocha sin cesar el no querer reconocer a Israel. Miren, dicen los israelíes, quieren destruirnos. Pero hace más de 50 años que los palestinos luchan ellos mismos por ser reconocidos. En segundo lugar, es una oposición, porque el manifiesto de Israel es más bien, no somos un pueblo como los otros, por nuestra trascendencia y la enormidad de nuestras persecuciones. De ahí la importancia en el número 2 de la revista de 2 textos de escritores israelíes sobre el Holocausto, sobre las reacciones sionistas al Holocausto, y sobre la significación que ha tomado el acontecimiento en Israel respecto a los palestinos y al mundo árabe, que no se vieron implicados. Exigiendo ser tratado como un pueblo fuera de la norma, el Estado de Israel se mantiene en una situación de dependencia económica y financiera respecto de Occidente, tanto más fuerte, tal que ningún Estado ha conocido nada parecido. Es por ello que los palestinos tienden tanto a la reivindicación opuesta, devenir lo que son, es decir, un pueblo completamente normal. ¿Se entendió? Es decir, en este caso los palestinos están diciendo somos un pueblo como los otros, como una forma de diferenciarse de lo que sería el pueblo de Israel, o el pueblo judío, si quieren, que se presenta como un pueblo fuera de la norma por haber sido perseguido por la existencia del Holocausto, ¿no? Entonces, sigue Deleuze. Dice, contra la historia apocalíptica hay un sentido de la historia que hace uno con lo posible, la multiplicidad de lo posible, la profusión de los posibles a cada momento. ¿No es eso lo que la revista quiere mostrar, incluso y sobre todo en las circunstancias actuales? Y ahí responde Sambar. Absolutamente. Dice, la cuestión de recordar al mundo nuestra existencia está ciertamente llena de sentido, pero es también de una simplicidad extrema. Es una especie de verdad que, una vez que sea plenamente admitida, le hará muy difícil la tarea a aquellos que han previsto la desaparición del pueblo palestino. Porque finalmente lo que quiere decir es que de alguna manera todo pueblo tiene derecho al derecho. Es una evidencia, pero de una fuerza tal que representa un poco el punto de partida y el punto de llegada de toda lucha política. Tomemos a los sionistas,
¿Qué dicen ellos a este respecto? Nunca los escucharás decir el pueblo palestino no tiene derecho a nada. Ninguna fuerza puede sostener una posición tal y ellos lo saben bien. Ciertamente los escucharás decir, sin embargo, no existe el pueblo palestino. Es por ello que nuestra afirmación de la existencia del pueblo palestino es, por qué no decirlo, mucho más fuerte de lo que parece a primera vista. Aquí termina, la leí entera, la entrevista. La pueden encontrar si buscan bien en internet como eso, Los indios de Palestina, una conversación entre Gilles Deleuze y Alayas Sambar. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz sumamos 40 móviles de seguridad para fortalecer la protección ciudadana. Mayor presencia, más prevención. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de septiembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de septiembre. Segundo vencimiento 26 de septiembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Estamos llegando al final de este programa. Hablamos de los indios de Palestina. Interesante conversación, muy, muy interesante. Insisto, la pueden buscar en internet si la quieren leer. Y si no, está en el canal. Recuerden también que en youtube.com/palmadante está el programa entero si lo quieren volver a escuchar en formato radial. Y si no, también en formato audiovisual. Están las dos secciones, está el editorial y en este caso la conversación que escuchamos recién. Además de un montón de otro material y a veces algunos videos extra que yo voy subiendo en la semana. Y los cursos a los cuales siempre suelo invitarlos a que hagan. Recuerda, hay 4 cursos ahí disponibles. Está uno sobre Borges y la filosofía en las redes sociales. Está el último entre Platón, Maquiavelo y Giuliano da Empoli. Bueno, da Empoli ahora que está en boga ahí porque estuvo en la Argentina presentando el nuevo libro. Seguramente que en las próximas semanas lo leo y les cuento de qué trata. Yo lo tengo, pero no lo pude leer todavía. Y ¿qué más les iba a decir? Bueno, está el curso sobre Orwell, también sobre la nueva derecha de Milei. En fin, si les interesa hacer eso es lo único pago. Vale 2 mangos, sinceramente, el curso, así que no van a tener problema por eso. Escríbanme a Danteblog, B-LOG, danteblog@gmail.com y ahí les cuento de qué se trata. Pero ustedes saben que en estos últimos minutos, siempre de Agenda Cultural, tenemos invitaciones, amigos que nos graban audios y nos cuentan qué están haciendo. A ver, escuchemos a quién tenemos hoy. Hola Dante y a todos los oyentes de No Estoy Solo. Les saluda Arturo Wonsagel, director y dramaturgo de la obra Implicados, que se estará presentando todos los viernes de octubre en el Teatro El Extranjero a las 20:30 horas. Implicados es una puesta en escena estremecedora, es un thriller teatral que está basada en un hecho real y trata sobre 2 custodios encerrados en un apartamento que están esperando la llamada de un superior que podrá cambiarle su suerte.
Pero mientras el tiempo pasa, las verdades se tuercen y los secretos salen a la luz. Y se empieza a revelar una red de corrupción en la que están envueltos políticos, los medios, todos están implicados. No hay salida posible. Les invitamos a que sean partes de este vértigo teatral. Las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral o en la taquilla del teatro. Implicados, 20-30 horas en el extranjero. Los esperamos. Bueno, muy rápido. También habrán escuchado, les habrá sonado en las últimas semanas porque sacó su nueva película que se llama Una batalla tras otra. Un director de cine, Paul Thomas Anderson. Esa es mi recomendación de hoy. Creo que no hablamos de él acá. Yo no he visto todas sus películas, pero vi bastantes. Entre ellas, una de mis películas favoritas, que es Magnolia, que de 1999. Si no la vieron, exijo que la vean. Además, con la mejor banda de sonido de Amy Mann. Esa fue la primera que yo vi de él. Ahora justo estaba viendo que no la terminé. Boogie Nights, que también la recomiendo. Había visto en el cine, en inglés es There Will Be Blood, y creo que en español se tradujo como Petróleo Sangriento. Bueno, esas traducciones medio raras, pero también, bueno, gran película. La semana pasada vi The Master, también otra gran película. Había visto en su momento en Netflix, creo que la sacaron, de 2017, el Hilo Fantasma, de Phantom Thread. Extraordinaria, es extraordinaria. También cerca de Magnolia. Licorice Pizza, que había sido la última que le había sacado. Una película que está bien. Está bien. No creo que sea la mejor de él, pero está bien. Y bueno, la que acaba de sacar ahora con Leonardo DiCaprio, que se llama Una batalla tras otra, que ha ganado un montón de premios y que esta no la vi todavía. Estoy tratando de manera muy poco legal, buscando en internet a ver de qué modo puedo hacerme de ellas, pero no puedo confesarlo. Algunas de las otras que estuve viendo, sí, las pueden encontrar en internet, sino como siempre, me pueden escribir en las redes sociales, bueno, o al email que les acabo de dejar y bueno, les puedo facilitar ese material, en fin, pero síganlo a Paul Thomas Anderson porque es un director extraordinario. Yo les hablé de las películas que vi, hay algunas más, no son muchas más, puede haber 3 o 4 más. Bueno, esas ya no les puedo decir, pero las que yo vi, algunas, insisto, top 5, top 10 por lo menos de mis películas y otras muy buenas también. Paul Thomas Anderson. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. En Berazategui cuidamos a los animales con compromiso y amor. Fuimos pioneros. En 2013 inauguramos la primera clínica veterinaria municipal del país. Ofrecemos atención gratuita con servicios como castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación, consultas médicas y un programa de adopción responsable. Conoce más en corazondezonasur.com.ar/servicios. Berazategui, Corazón de Zona Sur, Berazategui Municipalidad. www.larz.com.ar es el espacio a través del cual nos están escuchando. Juanjo Agüero fue quien produjo, Juana Silva estuvo en la operación. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado. Es de los que todavía buscan en el